Hola, vamos a empezar con la solución del problema 1. Vamos a analizar qué es lo que nos pide el problema 1. En el problema 1 tendríamos que ingresar calificaciones, varias calificaciones como aquí, hasta que el usuario quiera. ¿Cómo va a ser ese hasta que el usuario quiera? Pues cada que ingrese una calificación le tenemos que decir que si desea ingresar otra. Si él nos dice que sí, entonces ingresa otra. Si él dice que no, entonces termina nuestro programa. Le tenemos que indicar dos cosas, el promedio y cuál es su calificación más alta. Entonces vamos a hacer este programita en Scratch. Vamos a primero crear una forma de inicio, ¿no? Enseguida lo más importante que hay que hacer es el ciclo. Si quisiéramos un número fijo de operaciones, utilizaríamos esta forma de ciclo. Como no es el caso, vamos a utilizar un ciclo de este tipo. Recordemos que este es el ciclo hasta que, es decir, hasta que la condición se cumpla, se va a estar ejecutando. Cuando se cumpla, se sale del ciclo. Entonces tenemos que ver bien cuáles van a ser nuestras variables aquí. ¿Sale? Antes de empezar el ciclo tenemos que inicializar variables. Entonces vamos a tener una variable para terminar el ciclo. Entonces le vamos a llamar terminar. Vamos a tener una variable para calcular el máximo que nos piden. Entonces le vamos a llamar max. Vamos a tener otra variable para el valor de la suma. Otra más para capturar el valor de las calificaciones. Y una última para un contador. En este caso no es un ciclo que dependa del contador. ¿Para qué me sirve entonces el contador? Vamos a ver al problema. El contador me va a servir para indicar este número de calificación, que es el que se está ingresando, 1, 2, 3. Entonces va a inicializar en 1 y su último valor pues va a ser según lo que haya elegido el usuario. Entonces vamos a inicializar estas variables. No todas, por ejemplo, calif no la necesitamos inicializar. Entonces vamos a jalar 4 bloques fijar para inicializar a las otras 4 variables. Vamos a inicializar el valor de contador a 1 como habíamos quedado. Recordemos que el valor de suma, si es una suma anidada, se tiene que inicializar en 0. Vamos a inicializar también el valor del máximo a 0. Ahorita vamos a ver por qué lo inicializamos a 0. Y el valor de terminar, esto es muy importante. El valor de terminar tiene que fijarse a n. Ahorita vamos a ver también por qué. Esto tiene que ver con la condición de paro. Quedamos que la condición de paro iba a ser hasta que esa condición se cumpla. Y tiene que ver también con la pregunta. Vamos a jalar este y vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿deseas ingresar a otra calificación? Cuando el usuario diga que sí, tiene que continuar. Y cuando diga n o no, tendría que terminar. Entonces por eso le vamos a dar un valor inicial de s. Vamos a hacer la pregunta, ¿no? Vamos a ir aquí a sensores y vamos a ponerle aquí con una respuesta y un fijar. Esta, recordemos, es la condición de paro. Entonces se llama terminar y esta es la pregunta. ¿Deseas ingresar a otra calificación? Lo que responde el usuario se fija a la variable terminar y eso es lo que utilizaríamos para nuestra condición de paro. Entonces, ¿quién va a ser nuestra condición de paro? Pues terminar es igual con n. Si el usuario dice, si le preguntamos, ¿deseas ingresar a otra calificación? Y él dice que no, que es una n, entonces debe terminar. Entonces por eso es que esta condición iría aquí y esto iría hasta abajo del ciclo. ¿Ok? Entonces ya tenemos completo nuestro ciclo. Vamos ahora a ver nuestra variable del contador. ¿Qué tenemos que hacer con el contador? Ya está inicializado en 1, entonces falta incrementarlo aquí, ¿no? Lo tenemos que incrementar, recordemos con un cont más 1, para que incremente de 1 en 1. Entonces cont más 1. Entonces ya tenemos también nuestro contador. Ahora sí podemos preguntar. Recordemos que el contador nos servía para preguntar, ¿no? Le queremos decir ingrese calificación y que salga el número de calificación que varíe, ¿no? Dependiendo del ciclo que se está ejecutando. Por eso es que necesitamos el contador. Entonces vamos a necesitar un preguntar. Ya sabemos que vamos a necesitar una respuesta y un fijar. La pregunta va a ser sobre las calificaciones. Entonces va a ser fijar calificación, ¿no? Fijar calificación es lo que responde el usuario y que le vamos a preguntar. Fijar ingrese calificación 1. Pero como queremos que este número varíe, si le dejo ahí el 1 siempre saldría el 1. Entonces como quiero que varíe, voy a necesitar unos bloques unir. Voy a poner aquí un bloque unir y voy a poner otro. ¿Por qué dos? Porque voy a necesitar 3 espacios. Uno para que salga la primera parte del texto, después otro para el número y otro para los 2 puntos. Entonces vamos a arrastrarlo un poquito aquí. El número entonces sería el contador, ¿no? Que damos.
el número aparece aquí y aquí los dos puntos. Y ya, esto lo tenemos que preguntar al inicio del ciclo. Ingrese la calificación, le sale el número de calificación y tenemos los dos puntos. Algo importante de acá de terminar, tenemos que verificar que no haya un espacio adelante ni atrás de la letra, porque si existe ese espacio, nos va a causar un poquito de problemas en la respuesta. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta calcular nuestra suma anidada. Entonces para eso vamos también aquí. Después que ya ingresó la calificación, vamos a hacer nuestra suma, ¿no? ¿Cómo hago mi suma anidada? Pues suma es igual con suma más la calificación que acaba de entrar. Entonces le voy a poner aquí suma más calificación, ¿no? Entonces ya tengo ahora sí guardada aquí el valor de todas las sumas. Pero me falta también otra cosa importante, miren, no hemos calculado el máximo, declaramos la variable, pero no la hemos calculado. ¿Cómo vamos a verificar cuál calificación es la máxima? Es muy sencillo. Simplemente vamos a utilizar un bloque sí. No nos va a interesar el si no, recuerden, ese es en el caso que utilizamos este. Vamos a utilizar un igual en la condición y vamos a preguntarle lo siguiente, perdón, no es un igual, es un mayor que, un mayor que. Entonces lo que preguntaríamos es lo siguiente, vamos a preguntar, ¿es calificación mayor que máximo? ¿Qué significa esto? El valor de máximo es 0. Entonces calificación, pues muy probablemente que casi cualquier calificación que ingresen va a ser mayor que 0, ¿no? O igual con 0 en todo caso. Entonces, si calificación es mayor que 0, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente voy a fijar el valor de máximo al valor de la calificación. ¿Por qué no me importa el caso en el que esta condición no se cumpla? Pues porque en el caso en el que no se cumpla, significa que calificación es menor o igual que máximo. Si calificación es menor o igual que máximo, pues yo lo que querría es que máximo se fije a máximo. Y pues eso no lo necesito hacer. Máximo ya vale máximo desde antes. Entonces no necesito hacer nada. Entonces esto lo pondría justo aquí, después que recibí la calificación. Y ya, con esto voy a calcular el máximo. Al final del ciclo va a estar guardado en la variable max. Entonces ya tengo la suma. Recuerden que la suma todavía para calcular el promedio me falta hacer una división. Vamos entonces a hacer esa última parte, ¿no? Vamos a utilizar un decir con un bloque unir. Vamos a ponerle 4 bloques unir, ¿no? Para que nos diga aquí mismo el promedio y quién es el máximo. 4 espacios de unir. Entonces 4 espacios de unir, entonces aquí le pongo el promedio es espacio y aquí enseguida pongo quién es el promedio, ¿no? ¿Quién va a ser el promedio? Pues simplemente una división. ¿Una división de quién? Del valor que tengo almacenado en la suma dividido por contador menos 1. ¿Por qué aquí es contador menos 1? ¿Por qué no es contador solamente? Es sencillo. El valor del contador, si el ciclo se ejecuta 3 veces, por este más 1 que hay al final, contador valdría 4, aun cuando se ejecutó 3 veces. Entonces por eso le quito 1, porque nada más ingresé 3 calificaciones, ¿no? en ese caso. Bueno, aquí ya dije el promedio es y le saco el promedio. Entonces aquí tendría que poner y el máximo y la calificación máxima es, y aquí le pongo calificación, ¿no? A la derecha. Bueno, mejor más bien dicho max, ¿no? Porque esa es en la que guardamos el máximo. Vamos a ponerle 3 segundos para alcanzar a observarlo. Y bueno, con eso terminaríamos.